Bien, vamos ahora a aplicar esto en una serie de las últimas actividades y para ello vamos a trabajar con una tabla de derivadas, esta tabla de derivadas que tenéis, que es un cuadro resumen de cómo se derivan las distintas funciones de la página 17 del guión de clase. En mi caso, os podéis aprender la tabla de memoria e intentar usar lo menos memoria. Sabéis que la memoria en los ordenadores, ocupa mucho espacio y vale mucho dinero. Pues lo mismo creo yo que pasa con el cerebro humano en cuanto a meter cosas de memoria. Siempre se utiliza, igual que en los ordenadores, se utilizan algoritmos y definiciones se utilizan algoritmos para salir del paso o pequeños programas de software para ahorrarte memoria y hacer algún tipo de algoritmo, pues lo mismo hago yo con mi memoria. Yo intento sacar la deducción. Sabiendo dos o tres propiedades, deduzco otras propiedades y otras muchas conclusiones. En el mundo de las matemáticas esto es muy básico. Fijaos que aquí tengo las funciones, vamos a calcular la actividad 15 de nuestro guión, que es f de x igual a e de x, g de x igual a menos x, h de x igual a esta expresión. Fijaos que f de x aquí es igual a e de x. Luego su derivada, fijaos que una de las peculiaridades que tienen las funciones exponenciales es que su derivada se queda igual que esta. Y esto tiene unas grandes ventajas para este proceso que yo he dicho. ¿De acuerdo? Porque esto, ponerlo todo en función de una exponencial, nos va a ahorrar mucho trabajo, que es el método que yo voy a seguir en el desarrollo de estas actividades. Bien, g de x igual a e elevado a menos x, que es la composición de x con la función menos x. Si aplicamos la regla de la cadena, sería la derivada de lo de dentro, como es distinto de x, menos x, la derivada de menos x, por la derivada de menos x. Como se quede igual, pues lo pongo igual. Entonces esto por el número sin derivar. Por lo tanto, me queda menos 1, la derivada menos 1 por e elevado a menos x, menos e elevado a de menos x. Bien, vamos ahora h de x igual a e elevado al polinomio 5x cuadrado menos 2x más 2. Bien, esto es la composición de dos funciones, d de x con este polinomio. Entonces, a la hora de hacer la derivada, pues ¿qué hago yo? Yo aplico la regla de la cadena, la derivada de lo que está de la función exponente por la derivada de la exponencial, que como se quede igual que está, pues no hace falta que lo ponga y ya pues lo pongo. Bien, vamos ahora a continuación a aplicar con los logaritmos. Aquí tengo el logaritmo, la primera función, la actividad 17. De esto, pues la primera función es igual al logaritmo neperiano de 3x cubo menos x cuadrado más 3. Aquí, si le echáis mano a la memoria, a la tabla, pues tenéis que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de esto, por la derivada de lo de dentro, este polinomio, por lo de abajo se queda sin, vamos, 1 partido por, que es la derivada del logaritmo, por 9x cuadrado menos 2x, porque esto procedía, y ahora 9 de cuadrado, que es 3x cubo, la derivada de 3x cubo, 3 por 3, 9x cuadrado, menos 2x, y me da esta expresión. Aquí tenemos la expresión y aquí tengo el cociente de la derivada, ¿de acuerdo? Bien, con esto ya tengo la derivada de una exponencial. Bien, vamos ahora a calcular la derivada de una función logarítmica, pero no en base del número e, sino en base del número 2. Logaritmo de O2. Yo sabéis que tengo problemas de memoria. Yo sé cómo es yo me he aprendido cómo es la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de lo que hay dentro y aplicando la regla de la cadena, 1 por... Bien, pero yo puedo ponerlo cambio de base. Logaritmo en base 2 en función del logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de lo de arriba. Fíjate, está arriba porque es el logaritmo neperiano de lo de arriba. Es muy fácil acordarse de esta fórmula. Ya lo vimos en la deducción en clase en el primer tema, pero si alguien quiere, pues lo remito. Y logaritmo, como el 2 está abajo, el partido del logaritmo de 2. Fijaos que esto es una constante, 1 partido de 2, entonces yo hago la derivada. Cuando yo hago la derivada es 1 partido del logaritmo neperiano de 2, hago la derivada, es derivada de esta función exponencial, pues la 1 partido de x a la cuarto menos la derivada de esto, según la regla de la cadena del logaritmo, que es 1 partido del logaritmo, por la derivada de x a la cuarto menos 3x cuadrado menos x. Yo cojo, hago esto, esto es una constante,
surrealista, o si lo queréis, no, surrealista no, más bien psicodélica. La palabra correcta es psicodélica porque es extraña. Todos los números que no sea natural, que no sea un número natural o entero, nos resulta un número extraño, ¿vale? No nos, bien, pues aquí hago la derivada, x a la cuarta, la derivada de x a la 4, 4x cubo, derivada de menos 3x cuadrado del 2 que multiplica 3 menos 6, x elevado a 2 menos 1, 1, y esto. Entonces yo ahora ya apaño y hago me limito a simplificar la función, lo dejo de esta forma. Esto es una constante. Bien, este logaritmo vamos a hacer la g de x igual a logaritmo. No se pone base. Cuando no se pone base se entiende que es la base del número 10. En estos niveles. En otros niveles superiores también los logaritmos neperianos son sin base, ¿ves? Pero bueno, no voy a entrar en eso. Ya os lo dirá vuestros profesores, los que hagan en la universidad, que lo vean. Logaritmo en base 10 de 3x cuadrado más x menos 5. Esto sería el logaritmo si lo ponemos, hacemos un cambio de base para la derivada, porque nos interesa, ya que la derivada del logaritmo neperiano es facilísima. Pues yo cojo logaritmo en base e de esto que está arriba. Partido el logaritmo, aquí la base, aunque no se ponga, como se utiliza tanto, es la decimal, logaritmo de 10. Y aquí tenemos, fijaos que esto es una constante. 1 partido el logaritmo en base e neperiano de 10. Eso es un número. Es un número surrealista, psicodélico, no surrealista porque está en la realidad, es un número real, de hecho se le llama número real, irracional, pero es un número y tenemos que aceptarlo como tal. Bien, ahora, partido de g elevado en la derivada sería derivada del logaritmo neperiano, que sería 1 partido de esto, respecto a esta función, por la derivada de este polinomio. Esto es lo que me dice la regla de la cadena o la derivación de la composición de ellos. Pues aquí, anda, mira, pues aquí está derivada, fijaos, y ahora ya lo simplifico. Pues con esto termino todo, espero que ya podéis abordar todas las derivadas. La última parte de teoría son los ejercicios de las tangentes, de las rectas tangentes a una recta, a partir de la derivada. Un saludo y buen fin de semana.